La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos nuevamente a Sound Politicón en esta segunda emisión ya de la segunda temporada que tenemos después de esta insólita o hecho histórico como es lo de la pandemia. Pero pues bueno, con mucho gusto saludo al reforzado, al ídolo de la máquina del Cruz Azul aquí en Zacatecas, a mi buen Raimundo, que anda, yo creo que muy alegre por el día de ayer. Camarada, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo a todos allá en Radio Zacatecas. Estamos en esta modalidad de a distancia. Todavía las circunstancias de la pandemia generada por el SARS-CoV-2, conocido como COVID-19, pues nos impiden estar en cabina de forma presencial, pero por fortuna la tecnología da para intercambiar ideas de forma digital y a distancia. Y sí, como tú dices, estamos felices, aunque es un partidillo molero, ahí la Copa GNP, pues ya se les está haciendo costumbre a los del América recibir golizas, y al pobre Memo Ochoa, que nomás veía en 5 minutos les metieron 4 goles. No, 3, ¿verdad? 3 goles. 3. Y bueno, vamos a tener semifinales ahí en la Copa GNP bastante interesantes a partir del miércoles y jueves a las 9 de la noche. El miércoles es Cruz Azul contra Tigres a las 9 y el jueves el superclásico. A ver si le echan galleta a los dos América equipos Chivas más populares de México, y pues también para la raza, ¿no? Que después de estar en confinamiento, ahora sí que cualquier partido, por más molero que sea el torneo, pues es como... Es interesante. ¿No? Lo veíamos el sábado también con las peleas de la UFC, pues andan locos la población buscando cómo divertirse, pero también pues hay que ser prudentes, usen las medidas de sana distancia, cubrebocas, lavarse las manos y evitar el contacto físico. Efectivamente, Ray, qué importante es eso que mencionas, sobre todo ahorita que, pues bueno, se está recobrando la actividad del gobernador, donde suspende ya todo lo del programa Hoy No Circula, pero sí recordarle a la gente que no hay que relajarse, todo lo contrario, hay que seguir tomando las medidas de la sana distancia, de lavarse constantemente las manos, y usar gel antibacterial y tomar todas las medidas, y esencialmente salga a lo básico. No hay que todavía echar las campanas al vuelo y salir como normalmente lo hacíamos, ¿no? Hay que recordar que pues va a ser diferente ya nuestra realidad, no va a ser lo mismo a lo que conocíamos, pero pues bueno, estamos aquí para abordar un tema muy importante, Ray, el día de hoy con nuestros dos invitados. Por aquí tenemos nuevamente al diputado Oscar Novela, que nos acompaña nuevamente en el programa. Diputado, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿bien? ¿Y tú? Bien, bien, aquí contentos porque hayas atendido nuestra invitación nuevamente acá al programa. Y pues bueno, un nuevo visitante pues de acá del programa, mi buen amigo Juan Carlos, exdelegado, también exsecretario delegado de Economía aquí en Zacatecas en el sexenio pasado. ¿Cómo estás, delegado? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, un gran saludo a Raimundo Cárdenas. Que bueno, algún defecto tenía que tener, irle al Cruz Azul, pero bueno. Y saludos al diputado. Buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Y pues bueno, así es, Ray. Vivimos la semana pasada un hecho muy importante para nuestro país, la reunión de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un encuentro histórico, sobre todo por lo que representa, ¿no? La figura presidencial de México por fin sale del país, y nada más y nada menos que pues con el vecino del norte, ¿no? Con temas muy, muy importantes pendientes que se tenían, aunque pues bueno, en primer momento todo obedecía a la firma del nuevo tratado de libre comercio,
Aunque, pues bueno, a mi punto personal, nosotros vimos otro tipo de interés esta visita a Estados Unidos. Hay que recordar que lo del nuevo tratado ya se había trabajado desde el sexenio pasado. Los principales artífices, precisamente ya lo comentábamos fuera del aire, fue el exsecretario Ildefonso Guajardo, junto con su equipo. Y pues bueno, uno de los últimos actos de Peña Nieto, como lo recordemos, fue allá en Argentina, presurosamente, ¿no? Donde sí estuvo el primer ministro Trudeau, que ahora brilló por su ausencia, pero bueno, ya estaremos hablando más adelante de la ausencia de Trudeau. Pero pues bueno, a mí me parece una movida muy estratégica para el presidente de México, sobre todo económicamente hablando para el país. Muy positivo el encuentro, con un discurso muy emotivo, muy estadista, eso hay que decirlo, hay que reconocérselo al presidente, aunque pues bueno, al final disvarió poquito, pues, ¿no? Pero pues bueno, no sé cómo lo hayas visto tú, Raimundo, ese suceso histórico. Sí, yo creo que aquí, más allá de la grilla, creo que era un beneficio, era un encuentro donde los dos mandatarios salen airados. No hubo, por el lado de López Obrador, no recibió alguna ofensa como la que pensábamos o algún comentario despectivo de Donald Trump. Al contrario, yo creo que para mi gusto, la sorpresa vino más bien por el comportamiento de Donald Trump, ¿no? Que venía obviamente desde el discurso de inicio de campañas de él hace 4 años, pues inició precisamente con un discurso antimigrante. Ahora me parece que la posición electoral de Donald Trump coincide también con una exigencia de los mexicanos históricamente. Por él, vimos la semana pasada, días después que se da este encuentro, el anuncio de Trump de un acuerdo, una orden ejecutiva para beneficiar a los DACA, ¿no? A los hijos de los migrantes y estudiantes de por aquellos lares, que es algo pues bastante extraño, dada la cultura o el lenguaje que ha utilizado Donald Trump, pero que tampoco yo creo que es en el marco de una presión del gobierno mexicano. Creo que es una muestra también de que Donald Trump ha identificado que le falta ese sector para sus fines electorales, pero hasta ahí, ¿no? Y en eso coincide con López Obrador, porque algunos mencionaban que López Obrador le ayudaría electoralmente a Donald Trump, y días después, un día o dos, vimos que en la prensa norteamericana, pues es lo normal cuando va un presidente mexicano, no es ni de primera plana. Vimos en el Washington Post, creo que lo pusieron en la página 12. Así en es. el New York Times tampoco estuvo en las principales páginas, y pues de ahí se descarta pues esta teoría donde López Obrador estaba maquinando a favor de Trump y que tendría que cuidar las consecuencias en el caso de que Biden gane las elecciones, que al momento pues lleva las encuestas a favor Biden, pero hay que esperar, no hay mucho tiempo todavía en unas elecciones. Y a mí me gustó, como tú dices, Carlos, el discurso. Me parece que hay coincidencias y yo destacaría los puntos que dijo el compañero diputado de Óscar Novella, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, donde menciona que pues, destaca las alusiones históricas que hizo entre los presidentes, Lincoln con Benito Juárez y Roosevelt junto con Lázaro Cárdenas. Me gustó la frase de agravios históricos, en el sentido de recordar que por ahí tenemos la invasión, todavía nos duele lo de los niños héroes, entre otras. La definición de nuestros compatriotas está muy interesante, me gustó mucho, sobre todo para los zacatecanos, ¿no? Que tenemos familiar, 2 o 3 familiares por esos lados, donde los calificó como gente buena, trabajadora, talentosa, creativa y responsable. Me pareció también la ofrenda de Lincoln y a Benito Juárez de un cargado mensaje simbólico Puntual, exacto. sobre el tema, y bueno, concluye con la diplomacia, que es echarle porras al presidente anfitrión, ¿no? Donde muchos así como que pues nos sacamos de onda por el tema de, lleva tiempo sin agraviarnos, en fin, esas cosas pues, pero era lógico, ¿no? También no esperaríamos que se agarraran a cuchillazos y a cachetadas entre los mandatarios, pero creo que
a México, como bien dices, le va a ir, era imposible no hacer el tratado y hay que reconocer que Ildefonso, a colación, también participó en el Tratado de Libre Comercio del TLC, ¿no? Entonces hecho por Salinas de Gortari, y que ahora me parece destacable el tema laboral, ¿no? Que era una exigencia de los sindicatos de Estados Unidos y que por acá, afortunadamente, no creo que todo el sector empresarial, pero sí la Coparmex como que tenía algunas observaciones en ese sentido, pero pues es para bien una continuidad del Tratado de Libre Comercio y hay que reconocer que ese esfuerzo también lo realizaron la administración peñista. Así es, así como lo mencionas, yo rescato también esos puntos, pero diputado, ¿cómo viste ese encuentro histórico entre el presidente de México y el presidente Donald Trump? Pues a mí me pareció extraordinario. Debo confesar que en algún momento sí experimenté algo de incertidumbre antes de la llegada en torno a la reacción que pudiera tener el presidente Trump, porque si bien hubo un ejercicio de programación diplomática y político bastante eficiente por parte de Marcelo Ebrard y el Departamento de Estado en Estados Unidos, pues conocemos bien al presidente de Estados Unidos y bueno, siempre cabe ahí la incertidumbre, pero la verdad es que bastante satisfecho. El presidente regresó, en mi opinión, victorioso, incluso fortalecido. Cerca del 60-70% de los mexicanos, según varias encuestas, consideran que fue una visita muy productiva. Y a mí algo que me resultó bastante pertinente a nivel de discurso fue ese, ¿no? La reivindicación de los mexicanos radicados en Estados Unidos, en el cual pues plantea que pues, ellos no son violadores, es gente buena, gente trabajadora, gente talentosa, y que además pues contribuyen de manera bastante importante en el desarrollo económico de aquel país, ¿no? Son un pilar muy fuerte. Entonces, eso, y además, digamos que en una cuestión un poco más particular, yo soy coordinador de la subcomisión de exbraceros en la Cámara de Diputados, que está adscrita a la Comisión de Asuntos Migratorios, y también mencionó a los exbraceros, lo cual generó una serie de opiniones positivas en las organizaciones de exbraceros. Tenemos ahí interlocución con ellos, porque el tema de exbraceros lleva ya algunos meses que el presidente no lo había tocado. Entonces, ellos lo percibieron como un guiño, como un gesto de atención, y además les hace suponer, y nos hace suponer, además por las reuniones que hemos tenido en Secretaría de Gobernación, que dentro o a lo largo de la agenda de la 4T va a haber un espacio para dar solución a este sentido adeudo que tiene el Estado mexicano con los exbraceros. Así es, diputado. Una de las cosas importantes que hay que mencionar, que en este nuevo tratado, así como lo dices, los exbraceros están contentísimos porque reciben certidumbre a su residencia temporal de trabajo en Estados Unidos. Esto lo estaba hurgando ya en la página oficial del gobierno y eso pues es formidable, ¿no? Da certidumbre para toda esa comunidad, que es muy importante. Juan Carlos, ¿tú cómo viste este hecho tan histórico? Bueno, definitivamente sí fue una reunión, es una reunión histórica, porque es el primer viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador al extranjero. Recordemos que ha tenido invitación a participar en diferentes reuniones donde van mandatarios mundiales y donde él no había aceptado todavía asistir a este tipo de reuniones. El encuentro con el presidente se da inicialmente por la reafirmación y el inicio del TIMEC, del famoso TIMEC, que recordemos, pues bueno, traía
ya mucho tiempo platicándose y hablándose de cómo iba a ser el inicio. Hay que recordar, y tú lo mencionaste, el 30 de noviembre de 2018, precisamente 2 días antes de que fuera el cambio de gobierno, en Argentina se da la firma del presidente, donde está el presidente Trump, está el presidente Justin Trudeau y el presidente Enrique Peña Nieto en ese momento para la firma definitiva del tratado, ¿no? Y esto conlleva a hacer un análisis mucho más a fondo, creo yo, de lo que se dijo en el discurso. Si bien el discurso del presidente López Obrador con referente a Trump fue muy respetuoso, creo que fue muy medido. En su primer visita allá, quizás lo que se pudiera criticar fue el pedirle a los migrantes que no asistieran a verlo, a pesar de que muchos fueron a verlo, pero él había pedido que no se arriesgaran por el tema del COVID a irlo a ver. Pero sin duda, el tema de los migrantes es muy, muy, muy grande, muy a fondo. La respuesta del presidente Trump días después el encuentro con respecto a los DACAs, pues es algo que se veía venir porque él está en campaña, hay que recordarlo, ¿sí? El presidente Trump está en campaña y está en una campaña donde puede llegar a perder todo lo que ha hecho, ¿no? Su contrario, Biden, él trae una preferencia mayor a la de el presidente Trump. Trump trae una preferencia del 36, mientras Biden trae un 50% aproximadamente. Entonces, quien trae la urgencia de moverse y de mostrar mayor simpatía, no solo con los hispanos, sino con todo el pueblo de Estados Unidos, es el presidente Trump. Exacto. ¿Sí? Pero decía yo, hay que analizarlo más a fondo. No sé si ustedes vieron una carta que mandó el ex canciller, el ex secretario Bernardo Sepúlveda Amor al presidente, donde él, tras hacer un análisis, le decía que no quería prudente que se reuniera en este momento con el presidente Trump por diferentes circunstancias y sobre todo tomando en cuenta de que en Estados Unidos está en una plena campaña electoral presidencial, ¿sí? Esto significa que, bueno, coincide, finalmente el inicio del TIME coincide, no es que se haya planeado así, simplemente coincide con que ya en los Estados Unidos hubiera estado la campaña, pero esto como bien lo hizo suya la frase de como anillo al dedo el presidente Andrés Manuel, pues al presidente Trump también le cayó como anillo al dedo que fuera en esta fecha y que pudiera ir el presidente, sobre todo que aceptara ir el presidente Andrés Manuel, sabiendo que él no había aceptado ir ni a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a ninguna parte del mundo a una visita oficial. Oye, en términos generales, yo creo que también los mexicanos esperaban algo de lo que él, cuando estuvo en campaña, siempre le exigía a los presidentes en turno, enfrentar al presidente Trump, que si el presidente Trump mandaba un tweet en contra de los mexicanos, pues él les iba a estar presente, exacto. Con un tweet también, y lo iba a enfrentar, etcétera. Y bueno, la realidad es que no hubo ningún viso de que pudiera haber una señal de una situación de este tipo. Al contrario, la reunión fue donde salieron como los mejores amigos, ¿sí? Y esto sí es una muy buena señal, ¿sí? Creo que hay que hacer la crítica de una manera muy profesional. Esto sí es una muy buena señal porque para el TIMEC es lo más importante, la cooperación. Aunque el TIMEC contempla ya muchos mecanismos para poder resolver las controversias entre particulares empresas o entre particulares y gobierno en una disputa que se pueda haber por algún un no acuerdo o
un no cumplimiento de un acuerdo comercial, el mandar una señal de cooperación es definitivamente muy, muy importante. Llegar a una mesa para poder tratar de resolver un asunto de una contingencia de este tipo comercial, pues simplemente lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo, pérdida de recursos, hay que invertir los recursos también, abogados, etcétera. Ojalá la cooperación sea no nada más ahorita que está el presidente Trump en campaña, pero hay que verlo también del otro lado. El presidente Biden y el candidato Biden también Anda poniendo al presidente. ya lo está haciendo presidente, ¿no? No, el candidato Biden también él hizo sus comentarios al respecto y bueno, creo que es algo similar a cuando el expresidente Peña Nieto en su momento recibe a Trump en plena campaña y se le critica por eso. Y el grupo que acompañaba al presidente, pues después explicaba pues, que era una jugada. Obviamente podría salir mal, ¿verdad? Pero afortunadamente no salió mal y quien ganó fue Trump. Afortunadamente porque ganó, pero no realmente en los beneficios que ha habido. Porque en el tema comercial siempre, sí. A mí me gustaría saber tu opinión sobre, porque hay una dualidad también, igual, diputados, si ustedes pueden dar su opinión, sobre este nuevo TMEC, donde Trump decía que el TLC era el peor tratado del mundo, ¿no? Lo calificaba así por una cuestión deficitaria que también se mencionó en la reunión. Pero ahora es una cosa maravillosa, ¿no? Que es, no sé si tú nos puedas comentar, que fuiste parte del equipo de Ildefonso, ¿cuáles son pues, los cambios que desde tu punto de vista son los positivos en el nuevo TMEC? Igual, diputado, preguntarte a ti si no hay alguna cosa como que choque de que la Cuarta Transformación también festeje un instrumento, para algunos llamarlo neoliberal, ¿no? Como es el Tratado de Libre Comercio entre estas naciones y hacerlo suyo, ¿no? Cuando el presidente desde un inicio dijo que se había muerto el neoliberalismo. Empecemos por Juan Carlos. Sí, bueno, definitivamente el TMEC era una renovación que se tenía que hacer, ¿no? ¿Qué contempla el nuevo tratado que va a traer de beneficio? Bueno, se habla de que las inversiones y negocios que estaban en China y Asia podrán venir a nuestra región. Bueno, la región, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá y México. Tendremos que competir con ellos para que esas inversiones puedan llegar a México especialmente, ¿no? Esta llegada de nuevas empresas pues, traerá nuevos empleos definitivamente. Se busca mejorar los salarios de los trabajadores. El tema laboral es uno de los más importantes y uno de los que tardaron más el grupo negociador en poder llegar a acuerdo. A mí me tocó poder platicar en varias ocasiones con Juan Carlos Baker, que era el subsecretario de Comercio Exterior, y durante todas las negociaciones, y él me decía que el tema de laboral es el más complicado, sobre todo por la situación en México, los sindicatos, y obviamente el que va a ser muy difícil poder equiparar los sueldos y salarios que se ganan en Estados Unidos y Canadá con lo que se gana en México y lo que ese poder adquisitivo puede lograr para un trabajador, ¿no? El tema de que se van a poder seguir vendiendo los productos agrícolas sin ningún pago de aranceles, el trato preferencial a todos los textiles y que están libres de impuestos, vestimentas y originarios y artesanales, ¿sí? La soberanía energética que se sigue manteniendo también en el subsuelo mexicano. Se aseguran las medidas necesarias y fitosanitarias para proteger la salud humana y de animales, que bueno, en este momento con la contingencia que tenemos de la pandemia es de los primeros temas que se están echando mano, ¿no? Se establecen reglas para evitar prácticas monopólicas a las empresas de telecomunicaciones. Se fomenta el comercio electrónico. No se impondrán aranceles al comercio de bienes digitales como programas de cómputo, videos o audios. Dentro de los beneficios es que se protegen los derechos de propiedad intelectual y se impulsa la innovación tecnológica, la creatividad y la difusión
del nuevo conocimiento. Se protegen los derechos laborales de los trabajadores, la libertad y democracia sindical, la eliminación del trabajo forzado y la abolición del trabajo infantil. Se promueven políticas ambientales también y de protección ambiental, así como la protección de la capa de ozono, la calidad del aire y la diversidad biológica. Se buscan medidas para prevenir y reducir la basura marina también. Se buscan herramientas para promover y hacer crecer las pequeñas y medianas empresas de manera conjunta entre los tres países, ¿no? También se involucran en este nuevo tratado medidas para evitar actos de corrupción como sobornos, desvío de recursos y el peculado. Existirá mayor cooperación en materia de productos cosméticos y que los nombres de los ingredientes en las etiquetas sean iguales. Facilidad de comerciar productos farmacéuticos debidamente registrados y autorizados. Estos son algunos de los nuevos beneficios que trae este TMEC y que, bueno, pues conforme vayamos avanzando se van a ver ya en la práctica. Pero sin duda, creo lo más importante es que la atracción de inversiones que hablamos ahorita, que hablaba yo al inicio, que es de los beneficios de la atracción de inversiones de Asia, sobre todo, pues va a depender de los gobiernos, ¿sí? Y ahí sí quiero hacer un énfasis muy importante, ¿sí? La atracción que pueda tener el gobierno federal, el trabajo que pueda hacer en atracción de inversiones, y hay que mencionarlo, que ya está mermado de entrada porque al entrar este gobierno desapareció ProMéxico, que ProMéxico de por sí solo a través de esta institución se atraía el 50% de la inversión extranjera a México y bueno, con oficinas en todos los estados, cada estado tenía su cuota para poder atraer inversión a cada estado. Ahora el trabajo, la tarea de la atracción de inversión extranjera, pues se vuelve una responsabilidad de los estados y de los municipios también, ¿no? Los municipios van a tener que competir entre sí con otros municipios del país, así como los estados, entre otros estados del país, y quien tenga más habilidad, más conocimiento y pueda desenvolverse mejor en este ámbito de global de la atracción de inversiones es el que va a ganar que esas empresas puedan llegar a sus estados, ¿no? Insisto, la desaparición de ProMéxico y bueno, también hay que mencionar del INADEM, sí llega a ser una merma muy importante en la atracción de inversión y la promoción de nuevas empresas y apoyo a emprendedores. Diputado, ¿tú cómo ves TMEC? ¿No choca con el discurso antineoliberal que han manejado pues, por el cambio de régimen, incluso en las mediciones económicas del PIB al desarrollo o el bienestar? Más bien aquí el asunto es que el presidente tiene claro que independientemente de que se tenga una posición política, estamos en un mercado globalizado. O sea, los países en términos generales, en mayor o menor medida, dependen de los demás países para establecer relaciones comerciales. Y abstraerse de esa situación sería un sinsentido. Al contrario, es necesario poder establecer estas relaciones. El asunto es que estas relaciones no sean en una posición de desventaja, no sea en una posición entreguista, sino sea una posición firme y donde se enarbolen pues, los intereses de la nación. Pero además, digamos que los capítulos, apartados que pudieran tener un mayor contenido neoliberal en el tratado, tienen un plazo de 4 años para poder hacer modificaciones y en ese sentido, pues, es facultad de la legislatura ir haciendo los análisis pertinentes, ir emprendiendo sesiones de parlamento abierto, discutir, analizar y hacer las modificaciones en el marco de lo posible, ¿no? Y eso va a dar la posibilidad de que pudiera tener
una visión no tan neoliberal de las cosas. Bueno, eso por un lado. Aquí, digamos que lo más importante es poner el mercado al servicio de la sociedad y no al servicio de una, de una cúpula. Bueno, eso por un lado. Hace un momento comentaban el asunto electoral. Pues desde luego que Andrés Manuel y Marcelo leyeron la situación electoral. No les es ajeno. Aquí el asunto pues es como sucede en general en la política, pues hay que leer las oportunidades. Entonces, viendo esa situación, pues se trató de sacar el mayor provecho, hacer lo mayormente posible productiva la reunión y al margen de que pudiera haberlo capitalizado, que según digamos los análisis, la verdad es que no hubo mayor efecto en ese sentido. Andrés Manuel y el equipo que le acompañó en realidad aprovecharon incluso los empresarios en la cena, abrieron canales de comunicación, hicieron acuerdos para llevar a cabo inversiones. Y de eso, pues ya tenemos reacciones positivas, ya hay resultados. Tenemos ya definido, programada la instalación de una empresa canadiense y una empresa francesa. Digo, no necesariamente tiene que ver directamente, pero el hecho de que se genere certidumbre en la región, pues abre las puertas, abre los canales para que los inversores digan que adviertan, observen que hay una región donde tiene sentido invertir. Por ahí comentaba Juan Carlos el asunto de la desaparición del INADEM. Recordemos que no ha desaparecido el INAES, sigue ahí este instituto, el Instituto Nacional de la Empresa Social, que es otro organismo del cual dispone el Estado mexicano para el impulso, para la creación de nuevas empresas de corte social, pero además existen otros mecanismos y otros canales, pero incluso pues aquí no debo pasar por alto el tema de que uno de los motivos principales fue el hecho de que estamos buscando generar condiciones de un Estado austero, o sea, que gaste menos en la parte burocrática, que sea más eficiente y que con las instituciones que tengamos demos la posibilidad de atender las necesidades de México. Entonces, por esos motivos, yo creo que bien, nuevamente, la visita, y yo creo que además con una tremenda carga simbólica, la visita al monumento a Benito Juárez, la visita al monumento de Lincoln, en la colaboración que tengo oportunidad de llevar a cabo ahí en la jornada Zacatecas, justo hablaba de esa carga simbólica. Esta colaboración tuvo por nombre el legado Juárez Lincoln, haciendo referencia también a que hay un puente internacional de traslado entre México y Estados Unidos, que es el puente Juárez Lincoln, pero sobre todo al legado político y moral que sellaron estos dos personajes históricos para cada uno de los países, uno en términos de la defensa de la República, el otro en términos de la defensa en contra de la esclavitud, y que de alguna manera se hizo patente, se hizo presente ese legado en este encuentro. Oye, diputado, en contra de todos los pronósticos, en contra de todas las advertencias que hicieron los adversarios, pero bueno, y muy conscientes de que, bueno, es necesaria la colaboración entre los países. Oye, diputado, y Juan Carlos, ahora, pues sí, hemos tenido mucho tiempo con el Tratado de Libre Comercio, pero algo que muchos economistas mencionan es que
si bien el Tratado de Libre Comercio ayuda al motor del mercado externo, nos hace falta muchísimo, tanto no se pudo en los gobiernos anteriores y no se ve por dónde el gobierno actual puede encender la otra parte de este avión de la economía nacional, que es el mercado interno. ¿Qué se podría hacer o cómo se pueden enlazar las bondades del Tratado de Libre Comercio, si es que se puede hacer, junto para hacer que el mercado interno pueda estar funcionando, ¿no? Porque ahora pues vemos que ya tenemos el Tratado de Libre Comercio, pero pues tenemos con urgencia de reactivar el mercado interno por la pandemia y pues porque es necesario, históricamente es algo que no se ha logrado hacer, que es mejorar el consumo interno. ¿Cómo ven esta situación que ya va rumbo también a nuestras conclusiones? Te escucho, Juan Carlos. Sí, mira, es un tema muy interesante y tienes toda la razón. El que tengamos un nuevo tratado, pues son las reglas de juego, ¿no? Está la mesa muy bonita puesta. Si vamos a jugar tenis, pues una cancha de tenis impecable, ¿sí? Con gradas, con iluminación, ¿sí? Pero al momento que llegan los jugadores, pues de un lado va a estar a lo mejor un Roger Federer impecable, ¿no? Y del otro lado, pues vamos a tener, no lo menosprecio, pero lo quiero mencionar, a un jugador, al mejor jugador mexicano ahorita. El mejor jugador ahorita mexicano está en 600 del mundo. Hablo del tenis porque para mí es un tema que me interesa y creo que muy comparable. Al momento de entrar a la cancha no va a haber nada que hacer. Y sí hay que decirlo muy claro. El gobierno federal ha desamparado a las empresas, a los emprendedores, a los comercios. En el caso de la Secretaría de Economía y el tema de delegación de Economía, que conozco perfecto, yo lo quiero comentar. Después, en el 2019, en mayo, se despidió a nivel nacional, el mismo día, a la misma hora, a todos los empleados de la Secretaría de Economía que tenían servicio profesional de carrera. Es decir, todos los que sabían cómo hacer las cosas, todos los que tenían un programa a su cargo, todos los que tenían la antigüedad y la preparación, porque para tener el servicio profesional de carrera se necesita preparación, cursos, etcétera. En la delegación de Zacatecas quedan 8 o 9 personas que son secretarias y auxiliares. No se les tiene prohibido dar asesoría presencial, se les tiene prohibido dar asesoría telefónica. Si alguien acude, les dan un teléfono, una página de internet y ve a hacerlo. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, ir a registrar tu marca, no te pueden dar asesoría como antes. Se te asignaba una persona, te asesoraba, te ayudaba, te aconsejaba y se metían al sistema para ver si era factible o no. Ahorita ya no existe eso. Lo tienes que hacer tú en internet o hablar a México para que te den la asesoría. Definitivamente está afectando esto de una manera muy importante. De la mano conlleva que todos los programas que había para el apoyo a empresarios, comerciantes, emprendedores desaparecieron. No hay un solo programa en apoyo a comerciantes, emprendedores. Desapareció la Semana del Emprendedor, desapareció el INADEM con todas sus convocatorias, que en Zacatecas teníamos el Consejo Estatal y donde teníamos bien definidos los 5 temas en los que se apoyarían los proyectos que salieran. No hay ningún programa para apoyar a nuevas empresas, es decir, a jóvenes que quieran instalar una nueva empresa. Antes, por medio de una convocatoria, se metían los chavos a internet, hacían un curso, creaban la empresa, se les calificaba y al salir bien, se les otorgaba, digamos que un voucher para poder entrar a una convocatoria y donde se les aportaban 80,000 pesos a fondo perdido para crear realmente su empresa. Ahora no lo hay. Sí se requiere de toda esta infraestructura para poder apoyar el consumo interno. Definitivamente lo vemos aquí en Zacatecas y el otro día lo platicaba con Rogelio Garza, si ustedes recuerdan, él era subsecretario de Industria y Comercio, también con Ildefonso Guajardo. Y el tema de Zacatecas es de que es un estado que está en pleno crecimiento y el tema de la pandemia pues sí vino a golpear sobre todo a los comerciantes. Pero hay que tomar en cuenta algo.
la crisis no viene de marzo 2020 a la fecha, la crisis que trae Zacatecas económica o la crisis que trae el país. La crisis viene de el último trimestre de 2018. Y hay que tomar en cuenta que todas las personas que entraron, los nuevos funcionarios que entraron al gobierno federal, no entraron hasta enero, hasta el 1 de diciembre de 2019, que fue cuando tomó protesta el presidente. El gobierno anterior, y en mutuo acuerdo, hubo un acuerdo de colaboración donde los funcionarios nuevos empezaron a colaborar desde agosto, septiembre, para poderse ir enterando y empapando de cómo funcionaban todos los sistemas, qué era lo que hacía cada departamento, cada dirección, cada subsecretaría, para poder empezar ya en conocimiento de causa. Pero esto conllevó a que muchas decisiones ya no fueron tomadas por los funcionarios anteriores, sino por los funcionarios en acuerdos, y hay que decirlo, pero esto conllevó a que muchas cosas se pararon. Y un indicativo muy, muy importante es la Feria de Hannover en abril de 2018, donde el invitado especial fue México y el entonces presidente Enrique Peña Nieto ahí anunció que tenía ya comprometidos $200 mil millones en inversión para México para el próximo año, y que finalmente con el resultado de las elecciones esos $200 mil millones no llegaron. Muchas empresas pararon sus inversiones, muchas empresas pararon su crecimiento, muchas empresas pararon los nuevos proyectos que tenían, y esto pues aunque sean empresas extranjeras, afecta a las empresas mexicanas, porque se venía teniendo una colaboración y un acuerdo para que todos lo que se hiciera, los insumos y situaciones que necesitaran las empresas nuevas extranjeras, se les diera proveeduría de empresas, sobre todo locales. Eso se había estado haciendo desde hace tiempo a nivel nacional. En Zacatecas también se está haciendo, pero bueno, ahorita falta que vengan las empresas extranjeras para poder invertir. Las empresas mexicanas que inviertan, pues bueno, la realidad es que en Zacatecas pocas empresas este año y el que entra zacatecanas van a hacer inversión, precisamente porque pues van a tratar de recuperar algo de lo que perdieron, ¿sí? Diputado, ay, disculpa Juan Carlos, tenemos poquito tiempo, diputado. Bueno, no, yo lo que quiero comentar al respecto es que, a ver, hay que entender que los recursos no desaparecieron. Aquí sucede que reenfocaron, se redireccionaron en una nueva forma de ejercer el gasto. Como ya lo dije, se trata de una forma más eficiente, más... Pero no hay programas, ¿eh? Sí, no hay programas. No existe ningún programa. Hay programas, pero hay programas, nada más que son otros programas. Sí, pues los programas de donde se les da el dinero a la gente y no a las empresas, a los comercios. Construyendo el futuro, tenemos el programa, la pensión para adultos mayores, tenemos la beca universal para educación media superior, tenemos el programa de crédito, perdón, el de precios de garantía, etcétera. ¿Qué buscan estos programas en términos de lo económico? Que haya recurso en las capas bajas para que haya consumo, para que este consumo se traduzca en ingresos a las pymes y posteriormente a las grandes empresas, porque las pymes en algún sentido, las grandes empresas son proveedoras de las pymes. O sea, es una lógica de redistribuir el recurso en las capas básicas de la sociedad para que vaya reincorporándose hacia arriba. Por ejemplo, tenemos el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que capacita una cantidad importantísima de jóvenes. Actualmente me parece que ya van cerca de los 10, 11 millones de jóvenes que se encuentran en este programa y que están en una situación de comprender cómo funciona determinado tema de empresa, para que posteriormente puedan ser contratados o puedan ellos por su parte desarrollar esas habilidades laborales que aprendieron. Pero bueno, eso por un lado, el hecho de que no se vayan a incrementar, no se vayan a aplicar nuevos impuestos, ni se vayan a incrementar los que existen,
pero además se mantenga el precio de los combustibles. A ver, partamos del hecho de que la gasolina es uno de los productos que consume todas las industrias, ¿no? Si aumenta la gasolina, pues aumentan los precios de los productos de cualquier industria. Eso es algo que no se ha hecho. Incluso cuando fue posible, cuando derivado de la crisis económica, cayeron precipitadamente los precios del petróleo, en México se decidió bajar el precio de los combustibles. A ver, y ahí hago un paréntesis en el sentido de que, digo, eso no dependió directamente del presidente. Sin embargo, en el sexenio de Calderón cayeron precipitadamente los precios del crudo y sin embargo no disminuyó los precios de los combustibles en México. Entonces, es un esfuerzo que está haciendo el gobierno mexicano para que las empresas no sufran un golpe más fuerte derivado de esta crisis económica. Por supuesto que la estrategia de contención de la crisis tiene que irse redimensionando según va avanzando, según se vayan observando los niveles de afectación, según también, digamos, los rubros, pero lo que sí debe quedar muy claro es que hay una distribución nueva, un esquema absolutamente nuevo de distribución del presupuesto que desde luego pues no a todos puede satisfacerles. No alcanza la cobija. Por supuesto, porque además hay que también tomar en cuenta algo que ya había comentado en una charla en Sound Politicón, que en el pasado se hacía el esfuerzo de que se estirara la cobija sobre la base del endeudamiento. Y además, y México no está recurriendo a esa fórmula, al contrario, pero incluso analistas mencionan que posterior a esta crisis va a ser en términos económicos muy positivo que México sea uno de los países que menos índice de deuda haya contratado en este periodo. Entonces, hay que leer las cosas desde otra perspectiva. Insisto en la parte de que tanto el mercado de este proceso político que es la cuarta transformación, como el aparato burocrático y la forma en que se distribuye el presupuesto debe estar al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo y no al servicio de la cúspide de la pirámide. Muchas gracias, estimado diputado. Carlos, no sé si quieras darle por salida al programa. Pues sí, ya para finalizar, pues bueno, lamentablemente, bueno, aquí yo nada más para cerrar ya el tema, veo dos vertientes muy positivas, ¿no? Tanto que Trump como el presidente Andrés Manuel López Obrador rectifican en su inicial discurso. Andrés Manuel reuniéndose ya con la mafia del poder, siendo sus amigos, porque él sabe que sin la IP este país no puede avanzar en economía. Y precisamente esa nueva redistribución del presupuesto que se está haciendo en este sexenio es lo que nos está llevando a la catástrofe económica actual. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Sé que es un tema muy polémico, diputado, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Ya tendremos otro programa para abordar, seguir abordando. Agradecerle a Juan Carlos. Juan Carlos, y al diputado. Un abrazo. Sound Politicón, Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.